Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan al Zoom, a esta actividad, y también las personas que se conectan a través de Facebook. Gracias por acompañarnos en el segundo día del aniversario de Casa Abierta. Como hablamos la semana pasada, este mes está dedicado al aniversario de Casa Abierta, el 49 aniversario de nuestra institución. Y hemos decidido pues celebrar siempre haciendo reflexiones y análisis sobre la reducción de la demanda de drogas. La semana pasada estuvimos trabajando sobre los determinantes sociales ante el uso problemático de sustancias y en el día de hoy, como ustedes saben, vamos a trabajar de prevención. El área fuerte de Casa Abierta, podemos decir, donde más se enfocan los esfuerzos de la institución es en la prevención, por entender que es lo fundamental. Claro, después que una persona ya tiene uso problemático, también requiere de acompañamiento, es un tema de salud y ese tema lo hemos trabajado también en otras sesiones. Pero hoy vamos a hablar de prevención. Hoy nos acompañan de Panamá, la persona de la directora de Cruz Blanca Panameña, Calista Balsaneda. Ella es nuestra facilitadora el día de hoy. Y también, pues, esta actividad se hace en sinergia con Cruz Blanca Panameña. Sé que habrán otros compañeros por ahí conectados de la institución Cruz Blanca Panameña. Pero además nos acompañan de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, de Paraguay, México, Venezuela, Perú, Argentina. Y de aquí del país nos acompañan representantes del Consejo Nacional de Drogas, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, tanto de la oficina central como de distintos distritos educativos, regiones educativas y también escuelas en particular, así como diversos colectivos sociales. Les damos la más cordial bienvenida a todas esas personas y todas esas instituciones que nos están acompañando en el día de hoy. Y ya, como le he dicho, vamos a hablar de prevención, cuáles son los avances, cuáles son los desafíos. Y Calista Balmaceda es quien nos va a estar acompañando. Para eso vamos a pedir a Juan Radamés de la Rosa que presente a nuestra facilitadora, que ya es una amiga. Hablábamos de que teníamos que ya conocernos presencial. Son instituciones muy similares. Cada vez que escucho a Calista hablar, digo, bueno, pero es una casa abierta allá en Panamá. Así que algún día podremos tener esos encuentros ya presenciales, sea allá en Panamá o sea aquí, para enriquecernos de la experiencia de cada institución. Estuve recientemente en su aniversario y creo que nos llevan un año o dos, pero estamos bien cerquita, hasta en tiempo de fundación de la institución estamos bien cerca. Vamos a adelantar a Juan Radamés, que siempre está acompañado de su querido nieto, Isaac, siempre ahí con su equipo. Adelante, Radamés. Buenas tardes para todos y todas. Calista, un gusto poder tenerte de nuevo por acá. La distancia no ha sido ningún obstáculo para poder tener esta experiencia de intercambio tan interesante que tú siempre nos compartes, ¿no? Yo creo que Calista no hay mucho que presentarle ya ha estado mucho tiempo participando con nosotros, compartiendo sus saberes. Es una mujer que tiene mucha experiencia en estos temas que ella desarrolla, pero no solamente una experiencia vivencial, sino que también es una persona que tiene muchas capacidades, mucha formación en este tema de la que nos están llamando, en este tema de la prevención, como ya Teresa planteaba.
Calista es licenciada en psicología y tiene maestría en docencia superior. Es una persona que tiene mucha participación en toda América Latina en la formación de personas vinculadas al tema de la prevención, es docente en la formulación de currículos sobre prevención y tiene una experiencia realmente muy extensa, ¿no? Es la coordinadora de proyectos de Cruz Blanca Panameña, entre muchas otras cosas que pudiéramos decir de ella, pero que, como digo, ya viéndolo aprendido por mucho tiempo acá y casi todos los que estamos aquí le conocemos, no voy a quitar mucho tiempo para seguirla presentando, sino que voy a permitir que ella agote su trabajo. Gracias a todos y todas por estar aquí. Esta es una de las actividades del 49 aniversario de Casa Abierta y esperamos que, como en ocasiones anteriores, sea de mucho provecho para todos conocer las cosas que Calista nos va a compartir. Muy buenas tardes para todos y todas. Calista, adelante. Muchas gracias, Radamés, por esas palabras. La verdad que nosotros nos sentimos ya parte de Casa Abierta, como bien lo decía Teresa. Hemos estado participando en diversas actividades de parte de la institución en República Dominicana y tenemos mucha afinidad en los trabajos que realizamos. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, en la conmemoración de esa festejación grande de esos 49 años, que realmente me complace mucho que me hayan tomado en cuenta para compartir esta gran fiesta. Vamos a hablar sobre la prevención, sus avances, pero dentro de esos avances también tenemos desafíos. Muchos desafíos que todavía hay que seguir hilando para poder tejer este tema arduo e importante que es la prevención. Por lo cual estaremos revisando algunos conceptos muy específicos. Vamos a ver también lo que es la prevención hoy en día y los avances, como el tema que estamos hablando dentro de esos avances, que es la prevención basada en evidencia y los desafíos que tenemos sobre la misma. Para lo cual iniciamos compartiendo con ustedes que la prevención básicamente es hoy por hoy la aplicación de una ciencia llamada la ciencia de la prevención, donde se va a abordar no solamente la salud del individuo, sino su seguridad, pero una seguridad que va a ser establecida en base a que se mejore ese proceso de sociabilización y de autorrealización que el individuo requiere para tener una participación en la sociedad. Y esta terminología está extraída de parte de Naciones Unidas desde el 2015. Por lo cual, dentro de lo que ya entendemos por ciencia de la prevención, radica en que tenemos que ir estableciendo que hay una situación de salud pública. ¿Cuál es la situación de salud pública? El consumo de sustancias. Cuando se establece ese problema de salud pública, debemos identificar los riesgos coadyacente de la misma para poder modificar aquellos que se puedan modificar y también trabajar muy arduamente, que es la parte de la prevención, sobre los factores protectores. De ahí que la ciencia de la prevención va a evaluar inclusive la eficacia y la efectividad de todas las intervenciones de prevención que se estén realizando para identificar cuál es la que mejor tiene la escala de efectividad
y de esa manera poder difundirlo a través de los medios, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Hoy en día estamos trabajando mucho sobre esas intervenciones que nuestra ciencia de la prevención ha establecido como de efectividad en logro de nuestros objetivos. Y esta ciencia de la prevención integra muchas disciplinas de las ciencias sociales, del comportamiento y de la salud. Y ahí les puse algunas de las ciencias que están insertadas en toda acción preventiva. Faltan algunas, no puse todas, por si alguien aparece por ahí y dice, mi profesión no está. Están todas, porque estamos hablando de disciplinas de ciencias sociales, del comportamiento, de la salud, y utilizamos teorías y técnicas que tienen que ver con la educación y la modificación del comportamiento. La prevención en sí va a enfocar el hecho de que nosotros debemos trabajar para potencializar esa autorrealización del individuo, esos comportamientos positivos, que logremos una participación y una integración social de forma saludable. Pero también esta prevención basada en evidencia o la ciencia de la prevención tiene que intervenir de una manera temprana en cada fase del desarrollo del individuo para prevenir el uso de sustancias y dependencia. Aquí estamos hablando desde la infancia temprana, de adolescencia, adultez, todo el ciclo vital del individuo. Por ende, se trabaja para mejorar esos niveles de sociabilización, cómo nos comunicamos con los demás, esos procesos de sociabilización, cómo nosotros a través de habilidades para la vida podemos interactuar en una sociedad de forma adecuada, manejando adecuadamente nuestros procesos de comunicación, nuestras emociones, el manejo inclusive de nuestro autoconcepto. En fin, quise traerle estos conceptos de forma general, pero vamos a entrar ahorita a visualizar este cuadrito que nos dice cómo ha avanzado la prevención. Antes, cuando se hablaba de lo que es la prevención del uso y abuso de sustancia, se trabajaba sobre causas y efectos, causas, consecuencias. Y ese era el enfoque. Se iba y se manejaba una prevención a través de enseñarle al individuo qué pasaba si uno consumía cierta sustancia. Había un modelo ético, jurídico, médico, sanitario, sociocultural, donde el enfoque, por así decirlo, la focalización, ¿dónde estaba? Estaba en la sustancia. En la sustancia que era ilegal, por lo cual se accionaba actividades para evitar que el individuo tuviese acceso al consumo de una sustancia ilegal que iba a tener como consecuencia perjudiciones en su vida de salud, en su vida personal, a nivel de las interacciones, a nivel laboral. Pero esto, como fue avanzando los estudios propios de lo que es la prevención, se cambia a un modelo biopsicosocial, donde ya se incorpora todas las esferas o áreas del ser humano como tal. E inclusive podríamos incorporar ahí un área también espiritual, porque el ser humano bio, psico, social y espiritual. Y de ahí
nosotros hemos ido avanzando en lo que hoy llamamos ciencia de la prevención. Pero una ciencia de la prevención porque se trabaja con estándares internacionales de prevención, con programas basados en evidencia que han podido establecer que tienen efectividad. Ya hoy en día no se trata de que uno esté improvisando acciones de prevención, sino que nos vamos a esos estándares internacionales de prevención y vamos a ver una gama de programas que tienen una base científica de efectividad. Por lo cual, hoy en día se está incursionando y se está promoviendo mucho lo que es el desarrollo de la currícula universal de prevención, para que todos los que trabajamos en prevención hablemos un mismo idioma. Hablemos un mismo idioma y eso es lo que hace la ciencia de la prevención, donde se desarrollan habilidades y competencias de los profesionales que trabajamos en prevención. Hoy en día, el profesional que trabaja en la prevención tiene que recibir una adecuada capacitación para saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y de ahí está la ética de la prevención. En la actualidad hay espacios para que las organizaciones y las personas trabajemos juntas. A pesar de la distancia, ya no hay un límite de distancia. La virtualidad nos acerca también muchísimo y los objetivos en común, que es el trabajar por el bien social. Y de ahí vamos a crear recursos, procesos para promover la mejora en nuestras atenciones de acciones preventivas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando sobre la calidad de los programas que se desarrollan y se ejecutan, que tiene que llegar a las personas con los elementos esenciales de calidad y que aseguren la efectividad del logro de nuestros objetivos. En la actualidad también existe una red global que nos agrupa a todos los preventólogos que trabajamos en este área, como está ISU, como está la CICAC, como UNODC, el Plan Colombo, la RIO y otras organizaciones que se van generando para acercar al profesional que trabaja en la prevención. Quisimos que ustedes vieran este recorrido que hace la prevención de lo que era el inicio a lo que estamos hablando en la actualidad. Y esto es lo que hace que la prevención tenga avance y podamos ir trabajando sobre eso. ¿Por qué se denomina ciencia de la prevención? Se denomina ciencia de la prevención porque, como les dije, las acciones no son por la intuición. Son acciones muy regularizadas de acuerdo a procedimientos científicos. Utilizamos la epidemiología y la etiología, que son elementos que nos van a señalar dónde está el problema en nuestros países. Esto se hace a través de nuestros estudios, de las encuestas, que muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué los países hacen encuestas? Porque eso nos da una línea base de dónde está el inicio del consumo, a qué edad, qué sustancia es la mayormente que tiene el problema de consumo en la población y el área. Entonces ya sabemos qué intervención desarrollar específicamente para abordar esa situación y utilizando metodologías de intervención que nos va a ayudar a hacer una evaluación y un monitoreo
de esa intervención en el proceso antes, durante y después, que nos va a ayudar y nos va a dar el alerta para poder identificar algunos ajustes que tenemos que hacer en esas intervenciones en algunos momentos de su aplicación. Y las intervenciones que vamos a desarrollar están basadas en la evidencia, y que cumplen con esa fidelidad y sostenibilidad en el tiempo, que nos ayuda precisamente a establecer ese balance entre el costo y la efectividad. Porque al aplicar un programa o una intervención que ya está evaluado y que tiene una rigurosidad sostenible de efectividad, nos da a nosotros el mayor indicio de que esa intervención va a lograr el objetivo que nosotros queremos establecer en la comunidad. Cuando hablamos de prácticas basadas en la evidencia, probablemente ustedes digan, bueno, ¿y eso qué es? Precisamente, estos programas han pasado por un proceso sistemático. Un proceso sistemático que ayuda a la toma de decisión para que nosotros podamos evidenciar científicamente que esa intervención da resultados positivos y que sobre todo esos resultados pueden ser medibles. Medibles siempre y cuando nosotros hagamos la aplicación adecuada y exactamente como el programa lo establece. Por eso es bien importante que nosotros sepamos que toda práctica basada en evidencia tenemos que trabajar con ella, pero aplicándolo de acuerdo a la fidelidad lo más completa posible para que al final podamos medirlo y evaluar sus resultados. Ahora, cuando se implementan intervenciones basadas en la evidencia, definitivamente tenemos barreras, pero también hay ventajas. Y dentro de esas barreras podemos mencionar, como algunas de ellas, que habemos personas que nos resistimos a los cambios. Personas que ya tenemos como tiempo trabajando en la prevención y que estas intervenciones puede ir en contra o parecer ir en contra de lo que se conoce de forma convencional. Pueden desafiar también creencias religiosas con respecto a la crianza, la estructura familiar, los roles de género. Sin embargo, recordemos que estas intervenciones pasaron por una evaluación rigurosa, donde se establece la efectividad del programa. Requieren habilidades nuevas y capacitaciones especializadas. Por ejemplo, si vamos a aplicar el programa Familia Fuerte, tenemos que capacitar al personal que lo va a implementar. Entonces, hay que desarrollar habilidades y destrezas nuevas de esos profesionales. Otra barrera es que el desafío de la implementación es mantener la fidelidad, mientras que se adapta a las necesidades específicas del grupo y a la población objetivo, y que a veces también hay disponibilidad limitada en los recursos. Y sobre todo, algo que no nos gusta mucho a los que tenemos tiempo trabajando y queremos hacer prevención de la misma manera como lo venimos haciendo tiempo atrás, es que requiere de monitoreo y evaluación. Y por eso es ciencia hoy en día la prevención, porque vamos a estar en constante evaluación para mejorar. ¿Y cuál es la ventaja? Proporciona mejores intervenciones, técnicas y políticas disponibles, ofrece la posibilidad de entregar un servicio
de una manera más efectiva y eficiente, provee una base más racional para tomar decisiones. Es más fácil que nosotros podamos ofertar un programa que ya tiene evidencia, que ya tiene una base científica, proporciona inclusive un lenguaje común. Todos los que trabajamos en la prevención vamos a conocer esa intervención y vamos a saber lo que se está hablando. Ofrece la oportunidad de desarrollar un concepto común para la evaluación y ofrece esa posibilidad de lograr continuidad y mayor uniformidad de la prestación de servicio y proporciona más claridad sobre esos vínculos perdidos y la deficiencia en nuestro conocimiento científico actual. O sea que esa intervención va a poder ser aplicada a otras poblaciones similares y no tenemos que inventar nada. El programa se ejecuta tal cual está diseñado, tiene todo registrado, hay una descripción del programa con una estructura, un contenido y una manera de entregarle a la población. Ahora, de todo lo que estamos hablando, tenemos desafíos, sí lo sabemos. Tenemos que cambiar el paradigma mental sobre la prevención. Hay que cambiar, es como decir, hay que desaprender para volver a aprender. Pero me parece que hoy en día ya eso lo estamos modificando. Ya los que estamos trabajando en la prevención estamos con otra mentalidad. Sabemos la importancia que es el establecer programas basados en evidencia. También hay que cambiar el paradigma e invertir primeramente en prevención. Eso sí hay que trabajarlo muchísimo, porque a veces estamos más acostumbrados a hacer ya una intervención sobre el problema que trabajar antes que aparezca el problema. Entonces sí tenemos que trabajar mucho sobre eso. Entrenar a los tomadores de decisiones y de la fuerza de trabajo en el tema de la ciencia de la prevención para que todos hablemos el mismo lenguaje y sea más fácil para nuestros gobiernos entender lo que es el tema de prevención. Tomar decisiones de acuerdo con evidencia científica. Visualizar el impacto que ocasiona la regularización de las drogas en la prevención. Ese es un desafío. Tenemos que visualizar mucho ese impacto. ¿Qué pasa con las regularizaciones de ciertas sustancias en la prevención? Y el primer impacto que le podemos mencionar es que puede bajar la percepción de riesgo. Entonces tenemos que trabajar muchísimo sobre ese área. Lograr la articulación efectiva de los gobiernos y la sociedad civil para ese trabajo en conjunto, interactivo, que seamos uno solo. ¿En beneficio de qué? De nuestra sociedad. Promover la capacitación continua, certificación de los recursos humanos que prestan servicios de prevención. Nosotros tenemos que estar en constante capacitación, actualizándonos. ¿Por qué? Porque el tema de la prevención del uso de sustancia no es estático. Va cambiando muchísimo con el tiempo, con las regulaciones, con las normativas, y nosotros tenemos que estar actualizados en todo, inclusive con el comportamiento de la gente. Todo esto de la modernización de los comportamientos de las nuevas generaciones hace que nosotros también tengamos que capacitarnos de cómo llegarle a nuestra población. Otro de los desafíos es continuar promoviendo a nivel global una estructura sobre el trabajo en red. Incorporar la estrategia de prevención basada en la ciencia, logrando adaptarse a la multiplicidad y al dinamismo de los diferentes escenarios, porque no hay un solo escenario. Está la familia, está la escuela, está la comunidad, está el trabajo.
integrar a los gobiernos locales y a la sociedad civil para que definan y articulen un trabajo en conjunto que se focalice en las necesidades preventivas identificadas. Y esas necesidades preventivas identificadas tienen mucho que ver con la parte de la epidemiología, esos estudios de campo que se hacen para saber realmente qué intervención requiere nuestra población. Crear espacios de capacitación e intercambio de conocimiento que faciliten esa evaluación permanente y la mejora continua. Tenemos otros desafíos, como ustedes pueden darse cuenta. Priorizar la formación en la ciencia de la prevención para la implementación de estrategias basadas en la evidencia con adecuación cultural. Y eso es importante porque cuando nosotros vamos a hacer una intervención de un programa que tiene una base científica establecida y la vamos a implementar en mi contexto, tiene que pasar por una adecuación cultural, guardando la fidelidad de aquellos elementos que el programa dice que hay que respetar para que sea evaluado de forma adecuada. Y siempre es importante que estos programas puedan articularse con otros programas sociales y de salud. Recuerden que la prevención es integral y nuestros programas se pueden, de forma transversal, se pueden intercalar con otras acciones o con otros programas sociales y también del área de la salud. En fin, un desafío grande son aquellas políticas de drogas que prioricen la prevención, que generen los recursos económicos para el desarrollo de las acciones preventivas, que se fundamenten en la evidencia y que se sustenten en la salud pública y respeten los derechos humanos. Ahora yo les hago esta reflexión a ustedes, para que ustedes se autoevalúen, analicen de acuerdo a todo lo que tratamos de mencionarle y de compartir con ustedes en estos minutitos, por qué hay que hacer prevención. ¿Creen ustedes que nuestros países le dan ese sitial que se merece a las acciones de prevención? Por último, los dejo con este pensamiento. Prevenir los consumos problemáticos y las adicciones sin sustancia requiere de una mirada integral que coloca en el centro a la persona y sus condiciones sociales. Muchas gracias por compartir conmigo estos minutos que tratamos de condensar la información de forma muy objetiva para que ustedes puedan comprender, entender y también amar lo que es la prevención. Gracias. Gracias, Calista. Lo lograste porque fuiste muy certera. Fuiste a los puntos nodales. Creo que nos ha quedado muy claro todo lo que nos ha compartido. Escuchándote veo cómo hemos avanzado. Hemos avanzado porque años atrás, con buenas intenciones, las instituciones, las personas hacían cosas, talleres, actividades para prevención, pero con buenas intenciones, pero no se sabe ningún resultado de ese proceso. Y ahora la ciencia de la prevención nos invita a ese monitoreo, como tú nos hablabas, con investigaciones para poder hacer ajustes y al final ver cuáles son los resultados del trabajo que hacemos. Hace poco tiempo todavía escuché a una persona, bueno, en tratamiento de las adicciones se habla de que hay muchas recaídas, que se puede medir bien el proceso, cómo se da. Se puede medir las personas que sí se mantienen en recuperación a través de los años, pero en prevención no tenemos cómo lograrlo. Escuchaba ese comentario y qué bueno, qué atinado de ver que sí tenemos
cómo dar cuenta del trabajo de prevención que hacemos, que ya no podemos darnos ese lujo de, se me ocurrió que tal cosa puede ser buena, sino que esté en programas basados en evidencia científica. Y me gustó mucho eso que tú dices, vienen muchos programas con evidencia científica, como ese que mencionaste de familias fuertes, pero ese desafío de poder adaptar esos programas tienen evidencia a nuestra cultura, a nuestra realidad. Aunque se habla de Latinoamérica, todavía cada país tiene particularidades, pero no por eso dejan de tener su efectividad, pero pudieran ser mejores si se adaptan a cada cultura. Así que en sentido general, muy práctico y muy evidente todo lo que tú nos estás planteando. Ella nos hizo una pregunta, la facilitadora, si los gobiernos trabajan en prevención, si la sociedad, o por qué no lo hacen el trabajo de prevención. Y nos gustaría, recuerden que este es un espacio de intercambio, de reflexión. Tenemos muchas personas que trabajan en el área. Veo muchas personas de Panamá, justamente detrás de, conociendo de la calidad profesional y humana de Calista, porque están, y de Cruz Blanca, por supuesto, que están conectadas acá. Este es un espacio para el diálogo, la conversación sobre este tema general que nos ha planteado Calista. Las personas que quieran compartir, que quieran participar de este conversatorio, de esta reflexión, pues pueden levantar la mano o pueden hacer sus preguntas y sus comentarios en el chat. Queda abierto. Están calladitos, calladitas por ahí. Bueno, recordemos que la prevención ha tenido varios momentos desde el inicio y siempre se va a ir actualizando de acuerdo a los tiempos que se vaya trabajando y sobre todo el factor humano que guarda mucha relación con las acciones preventivas, porque nosotros tenemos que adecuar todos los programas a esas etapas de desarrollo que van a implicar el comportamiento de las diferentes poblaciones de acuerdo a el área donde viven, el país de donde son, el contexto psicosocial donde se desarrollan. Y tenemos también que entender que cuando hablamos de prevención, no debemos dejar a un lado que nosotros como individuos tenemos una influencia de nuestro microambiente que tiene que ver con nuestra familia, nuestra escuela, nuestro barrio, nuestro grupo de amistades. Entonces, todo ese contexto, el que trabaja en prevención tiene que entenderlo para saber qué intervención debemos aplicar y cuáles son las necesidades de la población con la cual nosotros vamos a trabajar. Y no solo eso, sino que también más allá, un microambiente donde estamos hablando de las normativas, las leyes, nuestros gobiernos, ahora va a haber cambio de gobierno en todos los países, eso influye en el microambiente, influye en la familia, en el trabajo, los niveles de pobreza. Todo ese contexto tiene que ver con el accionar de prevención. Por eso es que hoy hablamos de la ciencia de la prevención. No es unas actividades sencillas, es un cúmulo de análisis, de reflexión, de intervención que vamos a desarrollar evaluando las necesidades y las particularidades de esa población que deseamos intervenir. Muy bien, preguntándonos desde cuándo inicia la prevención, de qué edades y qué funciona para cada edad en prevención en general, que nos pueda compartir. Les puedo decir que la prevención inicia desde la gestación, porque hay programas basados en evidencia
que trabaja con esa madre gestante para prepararla adecuadamente para cuando llega ese bebé. Y luego también hay programas específicos para trabajar con las madres cuando ya el bebé está, para enseñarle cómo estimular de forma adecuada a ese infante. Y luego cuando tenemos la infancia temprana, que también se le da recursos a la madre, se le da recursos al niño, se le da recursos a los docentes, inclusive a los cuidadores de esos niños, para que sepan cómo tratarlos y cómo educarlos y cómo manejar lo que es ese balance de disciplina y el amor, y cubrir las necesidades básicas de esos niños, que es prioritario en ese fortalecimiento del autoconcepto para todo lo que tiene que ver la prevención. Entonces vemos que la prevención desde toda la vida tiene que estar, ese ciclo vital, desde que nacemos, inclusive hasta que morimos, está la prevención. Así es. Vamos a dar la participación a Carlos Smith, que tiene las manos levantadas. ¿Puede abrir tu micrófono, Carlos? Amén, gracias. Muy buenas tardes a todos. Acá le habla el hermano Carlos Smith de Panamá. De veras que estoy muy contento con la intervención de la hermana que expuso, porque yo creo que dentro de lo que es la prevención tenemos que actualizarnos bastante con lo que está pasando ahora en nuestro tiempo. Y yo creo que los estudios de la prevención a través de la ciencia es necesaria para que podamos entender realmente los cambios, porque por lo menos yo me pongo a ver lo de la droga que hay hoy en día, que muchas tienen el mismo nombre, pero su efecto y lo que están produciendo en la vida de la persona es un efecto totalmente diferente a años atrás. Por lo menos esto de la marihuana, por lo menos. Estamos tratando con personas que estamos ayudando y vemos que la marihuana de ahora, eso tiene tanto químico y tanta cosa que los efectos que están quedando de la que fuman marihuana no se parecen en nada a los efectos de la marihuana de hace 20 o 30 años atrás. Y digo que es bueno de verdad que nos actualicemos para que podamos tener mejores herramientas para poder ayudar en la prevención, porque una de las cosas que yo creo que debe ir con la prevención es hacer que las personas sepan de antemano por qué es bueno que no caigan en la droga, por qué es bueno que no caigan de repente en el alcohol, y que ellos puedan conocer los efectos y los daños que esto puede causar. Pero muchos de nosotros estamos en esta área, pero realmente no estamos realmente bien educados o estamos conscientes realmente de cómo se están moviendo las cosas ahora en estos tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Así que yo creo que esto de los estudios y estos seminarios son excelentes. Yo participo en muchos cada vez que puedo, porque estamos trabajando con esto y cada vez queremos poder empaparlos más, porque creo que entre más sabemos, mejor herramienta tenemos, más efectivo vamos a hacer con esto de la prevención. Que Dios le bendiga a todos y pasen buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Si quiere hacer un comentario, Calista, de lo que nos comenta Carlos. Sí, cómo no. Yo lo que quería agregar del comentario de Carlos, que definitivamente es importante que continuemos dándole información basada en evidencia a la población, sin poner mucho matiz de temor. Pero aparte de darle información al individuo, tenemos que trabajar sobre la persona. Yo siempre digo que es importante crear en el individuo como un escudo personal, que el consumo de sustancias le vaya rebotando. Y el mejor escudo personal es que la persona aprenda a amarse, a valorarse y a saber cuidar su cuerpo, cuidar su cerebro. Y cuando uno ama y uno cuida su cerebro y su cuerpo, uno no introduce nada que nos vaya a afectar y que nos haga daño, como el uso de sustancias. Esto es un trabajo sobre las habilidades para la vida, sobre el autoconcepto, sobre los valores. Es entender al individuo desde su integralidad.
donde nosotros podamos establecer que somos personas bio, psico, social y espiritual, y por ende debemos de trabajar todas las esferas del individuo. Gracias. Gracias a ti, Carlista. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Abrir su micrófono. Sí, en el chat dicen que es necesario conocer de prevención. Es un reto para todos los profesionales que trabajamos en el área, pues estar entrenándonos, porque la sociedad también va cambiando, hay nuevos elementos, hay nuevas situaciones, y no nos podemos quedar, bueno, este programa es con base científica, pero tenemos que evaluarlo de cara a la nueva realidad, si puede funcionar y de acuerdo a las edades. Me gustaría que abundara un poco la importancia de las políticas públicas, cómo las instituciones podemos trabajar o orientarnos, motivar para que se creen políticas públicas en prevención. Bueno, las políticas públicas son las normativas y las reglas que nos van a regir a nosotros en diferentes ámbitos donde se van a incursionar acciones preventivas. Por eso es importante. Es importante que en los centros educativos establezca ya una normativa donde la currícula se incorpore el tema de la prevención. En el área de la salud, que también se dé esa atención primaria con el tema del consumo de sustancia o la socioeducación de las personas que entran a un cuarto de urgencia por algún consumo o abuso de alguna sustancia. Entonces, todo esto es lo que va a regir unas normativas, que se regule la publicidad, que se regulen y se respeten inclusive las reglas que debe de existir, que de cierta kilómetro de una escuela o de una iglesia no debe de haber un expendio de bebidas alcohólicas, que inclusive haya este tipo de armonía entre gobierno o Estado, sociedad civil, y todos hablemos el mismo lenguaje. Nosotros, como parte de sociedad civil, podemos asistir a algún tipo de programas donde también hagamos un llamado de alerta, escribamos algún tipo de artículo en la prensa donde ya se haga una llamada de atención sobre ciertos factores que pueden estar ocasionando un uso o abuso de sustancia en nuestros niños, sobre todo, que se dice que a los menores no se le vende licor, pero ¿quién regula eso? ¿Quién lo supervisa? Entonces, todos esos elementos tienen que ver con las políticas públicas. Así es, así es. Y los profesionales, pensando ahora de la salud, en general estamos muy orientados hacia la cura y creemos que ese es el trabajo de un profesional de la salud. Por ejemplo, en Casa Abierta recibimos muchos profesionales de la psicología y lo que quieren es estar en un consultorio. Ven que la psicología es así, trabajar ya una situación, un problema, hacer la psicoterapia. Y olvidan que nuestro rol principal debe ser la prevención en todo el sentido. Vamos a ver con Juan Radamés de la Rosa, que es el director ejecutivo, que también trabaja mucho este tema de prevención, de políticas públicas, sus comentarios finales, y agradecemos a Calista que nos ha traído estas informaciones tan concretas, clara, precisa, para nosotros seguir reflexionando en ese rol nuestro como agentes de prevención. Adelante, Juan Radamés de la Rosa. Gracias, muchas gracias, Teresa. Calista, como siempre, nos da cátedra de lo que es esto que llamamos la ciencia de la prevención. Realmente, cuando nos pregunta al final Calista sobre si entendemos que esta ciencia de la prevención está siendo parte de las políticas públicas de nuestros países, es evidente que no es así. Todavía seguimos mirando el tema de la droga desde la
desde la alarma, desde el miedo, no desde la persona como ella nos recomienda, ¿no? Por ejemplo, en República Dominicana en este momento tenemos una gran alarma porque alguna organización afirma que hay ya consumo de fentanilo en la sociedad dominicana. Las autoridades lo niegan, ¿sí? Que no hay ese consumo. Pero el debate se vuelve un poco de sordo, ¿no? Cuando realmente lo que deberíamos tener es como bien plantea Calista, una sinergia entre las entidades que estamos trabajando en las comunidades, que conocemos directamente lo que ocurre en las comunidades, y las autoridades que pudiéramos tener una sinergia que nos permitiera tener más claro cuál es el rol que debemos jugar en este tema de la prevención. Y eso de que la prevención inicia desde la gestación, pues es muy viejo. Saber que una madre gestante influye en su niño, en su niña, en el que va a nacer con lo que ella hace. Y en tema de prevención es evidente que no estamos previniendo necesariamente solo el futuro consumo de sustancias, estamos previniendo el que el ser humano que está en gestación reciba la atención que debe recibir para que su desarrollo sea sano. Un niño que nace sano, que nace querido, que nace una niña que nace querida, que nace en un entorno favorable, obviamente que da el primer paso en el mundo con condiciones diferentes a las que le ocurrió a un niño, que su madre consume alcohol, que su madre no respeta el proceso que le está llevando, que su madre grita, pelea permanentemente, y todos esos cambios hormonales, todos esos cambios llegan al niño a través de la placenta. Y todos esos daños que nosotros creemos que no influyen, sí influyen en los más pequeños. Es importante resaltar esto que Calista lo dice. No se trata de la antigua prevención, que hacíamos un afiche donde decíamos la droga te va a matar, la droga te hace daño, la droga juega en tu cerebro. Esa no es la prevención de la que nos habla Calista. Nos habla de una ciencia, y la ciencia siempre es provisional. La ciencia siempre tiene que estar buscando nuevas formas de llegar. Esto no funciona, por eso tenemos que empezar a aplicar esto que funciona. Es decir, es una constante y permanente actualización que tenemos que tener para lograr que nuestros programas sean eficaces. Y como señala Calista también, no se trata de centrarnos en la peligrosidad de la sustancia, en decirle a los muchachos, en charlas sobre droga, la droga les mata, le hacen daño. No se trata de eso, se trata de dar información con calidad, información certera, información precisa, en función de la edad de que le estamos dando información. No es lo mismo hablarle a un pequeño de primaria sobre la importancia de la salud que hablarle a un adolescente o que hablarle a un joven. O sea que estamos planteando que al tratarse de una ciencia necesitamos tener claro qué estamos haciendo. Y por eso la prevención, no todo vale en prevención, no todo funciona en prevención. Y se dice muchas veces, los programas de prevención son un fracaso, los programas de tratamiento son un fracaso. Desde fuera es muy fácil decir que hemos fracasado en un tal o cual tema, cuando realmente sabemos que se trata de algo mucho más complejo. Pero se trata de que hicimos una charla de prevención en una escuela y mañana esos jóvenes van a estar libres de droga. No, no se trata de eso, se trata justamente de desarrollar estrategias que permitan que las personas desarrollen sus capacidades, sus habilidades, sus potencialidades de manera adecuada. Sabemos que las drogas han estado en la historia de la humanidad y van a estar. No es posible, como se pretende, frenar el tráfico de drogas con policía. El control de drogas es importante, las legislaciones son importantes, pero hay que actualizarlas. Tenemos que tener una mirada permanentemente de cambio, porque no podemos quedarnos en una afirmación que se hizo hace 50 años para trabajar en la prevención hoy. En la República Dominicana tenemos una legislación de los años 80, 84, 88, y sigue allí la misma legislación que no tiene mención del tema de salud, que no tiene mención del tema de prevención, que habla de perseguir el tráfico y el uso de sustancias. O sea, el mismo esquema se utiliza para atender a la persona que usa droga
que el que la trafica. Entonces, no puede ser. Y ese es el gran desafío que nos plantea Calista, está ahí presente en todos nuestros países. Trabajar con nuestras autoridades para que veamos la importancia de que empecemos a aplicar la ciencia de la prevención como la herramienta país, no la herramienta de un grupo de organizaciones, no el discurso de una persona, sino que sea el país que tenga una estrategia centrada en las evidencias científicas y centrada en las personas. Estamos muy centrados en la sustancia, seguimos hablando de la peligrosidad de la sustancia, de los peligros que significa, cuando muchas veces ni siquiera les interesa. Las personas en República Dominicana se están muriendo por consumo de heroína hace muchos años. Hay mucha sobredosis de heroína en el país, pero no hay estrategia, no hay soluciones, no hay alternativas. Las estrategias de reducción de riesgos y daños no existen. Entonces, vivimos en un estado donde prácticamente el discurso de la prevención lo sostienen algunas organizaciones, pero desde la política pública no aparece como parte de ese programa. Ojalá que podamos lograr eso que Calista plantea al final, que logremos desarrollar la ciencia de la prevención como política pública, no como discurso de un grupo de personas. Ese es mi comentario. Yo creo que lo que Calista nos ha compartido hoy nos reafirma en la importancia de enrumbar nuestro trabajo en esa mirada más centrada en la ciencia y menos centrada en mitos, discriminaciones y el estigma del pasado. Sí, que una persona también, como instituciones hay amigas, dos directores de dos instituciones, estamos en la misma dirección, con un objetivo, con reflexiones similares, así como nos han compartido los dos, la directora de Calista de Cruz Blanca y Juan Radamés de Casa Abierta. Así es, hay un comentario final en el grupo, nos dice Rodi, para complementar lo que hablaba Carlos, nos dice que en el informe mundial del 2022 nos habla de que el cannabis anteriormente tenía menos concentración de THC y que los jóvenes tienen, o sea, menos percepción de riesgo respecto al consumo de estas sustancias. Informaciones como esa y muchas más que hay en ese informe mundial que cada año pues se hace, de lo que hablábamos de que tenemos que estar actualizados de lo que está pasando, no hacer prevención a ciega, sino reconocer. Otra cosa importante en ese informe es que las drogas de diseño, bueno, en cada informe salen, pero ahora en este informe como más alarmante en el año 22, de toda esta droga de diseño. Bueno, ya Juan Radamés hablaba del fentanilo, que ha creado tantos estragos en otros países, en Estados Unidos, en Europa, y que aquí se está con esa discusión. Y lo que se debe hacer es pues, actuar, prevenir y hacer una prevención basada o centrada en la persona. El trabajo, nos dice la compañera Nercy, que es un trabajo que se le debe dar seguimiento, así como nos decía la facilitadora, un monitoreo y también actualización. Otro de los desafíos que nos hablaba Calista es que los profesionales que trabajamos en prevención tenemos que estar actualizados y cuando hay un programa, se crea un programa ya validado científicamente, también necesitamos entrenamiento para que la prevención pueda ser efectiva. Muchísimas gracias, Calista, por siempre decir que sí, por ser una hermana de Casa Abierta, siempre estar disponible. Vamos, en primer lugar, le vamos a dar un aplauso a Calista y después le voy a hacer otra petición. Pero ahora vamos a dar un aplauso a Calista. Pueden abrir los micrófonos o hacerlos así en su cámara. Para que Calista pueda renovar sus fuerzas para continuar con esta tarea, seguir aportando a lo que es la prevención
desde la institución y de las diferentes instituciones a nivel internacional que ella participa, formando profesionales. Gracias una vez más, Calista. Y ahora quiero pedir algo especial. Nosotros tenemos con nosotros aquí a Juan Isaac y queremos que todos demos ese saludito a Juan Isaac. Gracias por acompañarnos en el aniversario. Gracias, Juan Isaac. Gracias por estar con tu abuelo siempre ahí. Saludos con mucho cariño. Saludos, Entonces, bendiciones. saludos. Ya ustedes saben, nos encontramos el próximo viernes. Vamos a estar trabajando el tema de la reducción de daños. Teresa, Juan Isaac quiere decir algo. Bueno, bienvenido, Juan Isaac. Cuéntanos. Pero ¿por qué la actividad va a pasar? No me saludaron todos. Bueno, vamos a tenerlo pendiente, Juan Isaac, excúsanos. Vamos a tenerlo pendiente. Te vamos a saludar la próxima. Ahora te saludamos todos. Y la próxima vez te vamos a seguir saludando. Nos encontramos el próximo viernes. Recuerden que Casa Abierta estamos de aniversario. Tenemos una actividad sobre reducción de daños la próxima semana. Y al final vamos a tener las memorias de Casa Abierta. Invitamos a todas estas personas de Panamá y de todos los países de Paraguay, Perú, Colombia, bueno, de todos los que están presentes aquí, que también nos sigan acompañando en estas actividades educativas. Hasta el viernes. Hasta la próxima. Gracias. Bye bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bye bye. Chao. Adiós, Francisco. Bye. Bye Un bye. placer, un gusto desde Paraguay. Saludos. Saludos. Gracias Felicidades. por estar con nosotros. Hola, hola.